buenas noches, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a su espacio Tribuna Juvenil. Como de costumbre, quien les habla, Giovanni Morillo, conjuntamente con nuestros compañeros Ramón Núñez Fernández, Robinson Galvez. Bienvenido, pueblo dominicano, a su espacio Tribuna Juvenil. Sean todos bienvenidos, amables televidentes, a Tribuna Juvenil, para comentarles en una hora todo lo ocurrido en la semana. Sean todos bienvenidos. Así mismo es, sean bienvenidos aquí a Tribuna Juvenil como cada sábado. Aquí estamos dando gracias a Dios por la nueva oportunidad que nos brinda de estar con todos ustedes. Una entrevista interesantísima que tendremos en los próximos minutos con el honorable diputado de la República, Tobías Crespo. Y bueno, ya estamos en Navidad, señores. Claro que sí. 2 de diciembre. 2 de diciembre, querido Robinson, querido Ramón, amables televidentes. Queremos empezar con un tema que refleja debilidad institucional. Porque, pueblo dominicano, hoy, estamos hablando sábado, se celebra las elecciones del Colegio de Abogados. Un colegio que debiera de ser, dignificar ese gran norte que tiene un abogado como auxiliar de justicia, pero con mucho lamento, dicho gremio en los últimos años ha sido empañado por el matiz político. Aunque las elecciones ya se celebraron, no sabemos los resultados. Claro, pero ese matiz político, querido Robinson, le ha hecho un gran daño a todos los gremios. A todos los gremios. Y hay muchos aspirantes. Y hay muchos aspirantes, como dice nuestro compañero Ramón, y nos sentimos muchas veces consternados porque quien les habla es abogado y no me siento representado muchas veces con las personas que aspiran a llegar al Colegio de Abogados. Y es algo, señores, que refleja mucha debilidad en el sistema. Y cuando hacemos una comparación a nivel internacional, el rol protagónico que juega el Colegio de Abogados en otros países, señores, es un rol que reivindica esa clase. Y hoy en día, esas elecciones reflejan debilidad en la clase de lo que es un auxiliar de justicia en nuestro país. Como también pasa, como decía nuestro compañero Robinson, en otras ramas, en otras profesiones. Sí, porque también se da el caso no solamente en el caso de abogados, sino de otras profesiones. O el periodista. Exacto. Como que también es una elección. Los médicos. No, exacto, porque en el caso del colegio de periodistas es algo similar, sí, que se elige. Pero, como bien señalaba Morillo, uno lo que espera es que ese tipo de cosas por lo menos, así como internacionalmente, se dan el caso de que se dan buenos abogados o buenos periodistas o buenos médicos. Aquí también se elige un buen abogado que represente realmente esa clase, porque aquí hay muchas abogadas y muchos abogados. Y muy buenos, eso hay que decirlo. Entre los gremios que se nos olvida citar, también está el Colegio de Notarios, sí, que también está politizado, hay que decirlo. Y es uno de los que mejor hasta ahora se maneja, con todo y todo. Ahora, la politización desde la UAS, con esa lucha interna en la UAS, para elegir a quién va a presidir el FED, que es la Federación de Estudiantes, etcétera, y los demás cargos internos, todo lo otro, todo lo que es hacia afuera, el Colegio de Abogados, el Colegio de Periodistas, notarios, el Colegio Médico, señores, da pena como las cosas están. Fíjate. Y déjenme decirles que por suerte se ha salvado un chin, que el círculo de locutores dominicanos iba en un momento por ese camino. Suerte que eso ha mermado. Pero en el caso de Ana Daisy Guerrero, que es la presidenta, por lo menos eso se maneja bien. Ahora, yo manejé ayer viernes con el tema del colegio de abogados. Sí. Yo manejé, y lo digo que lo manejé porque protagonicé un escenario en varios lugares, con lo que se publicó, que después salió oficial ser falso, sí, y que después el propio expresidente Leonel lo desmiente. Sí. Sí, eso fue un caso muy delicado. Y fíjate que tú estabas mencionando, Giovanni, el caso del colegio médico. Es decir, ¿qué uno espera? Que ya con esta nueva elección, ya prácticamente a fin de año, con estos nuevos
presidente, estas nuevas elecciones, óyeme, que se acabe ese can de la huelga, que este señor no repita lo que este todavía hasta el último día quiere reflejar. El colegio médico, tú dices. Colegio médico, sí, exacto. sí, tiene un desastre. Queridos compañeros, otro tema que no puede quedarse en la agenda de Tribuna Juvenil, esa gran labor que viene haciendo el actual canciller de la República, Miguel Octavio Vargas Maldonado. Reuniones de negociación, reuniones de diálogo. Presidente Danilo Medina Sánchez, el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, con sectores de la oposición como del oficialismo del país bolivariano, es una demostración que la República Dominicana es un país que tiene unas verdaderas relaciones internacionales, que los dominicanos tenemos que sentirnos orgullosos de observar estas imágenes de ese gran diálogo, porque nosotros, los dominicanos, tenemos una deuda acumulada con el pueblo venezolano. Poco está haciendo el presidente Danilo Medina, poco está haciendo el canciller Miguel Vargas Maldonado. Nosotros tenemos que estar todos los dominicanos apoyando esta negociación, que es un privilegio que se da a la República Dominicana, y desde aquí, quien les habla, Giovanni Morillo, conjuntamente con nuestro compañero, apostamos a que de ese diálogo saldrá una solución. Mira, en otro orden, en esta semana, justamente el jueves en la noche, la primera sala penal de la Corte de Apelación nuevamente ratificó los 30 años al transportista Blas Peralta por la muerte del ex rector Mateo Aquino Fervillé, y de igual manera ratificó los 8 años de prisión a Fran Alejandro Venegas y Geraldo Félix Bautista, así como de 5 años al coronel Rafael Herrera Peña. Es decir, ¿qué nosotros esperamos? Que en esta situación de verdad le caiga todo el peso de la ley a este señor. Es decir, que no vengan ahora con que, porque aquí la justicia tiene que demostrar que de verdad es seria. Es decir, cumplamos esos 30 años. Y lo está demostrando. No que después, al poco rato, o menos de 10, 15 años, este señor, este asesino, se salga con la suya. Mientras Jenny Berenice esté al frente de todo eso, yo tengo hasta ahora confianza. Mira, déjame decir lo que tú dijiste sobre el tema de Venezuela y República Dominicana. Yo me siento orgulloso, en honor a la verdad, de las figuras emblemáticas de República Dominicana. Comenzando por el presidente de la República y, en segundo lugar, y no porque sea menos importante, el canciller de la República. Debo decir que conjuntamente con ellos dos hay que citar a Leonel Fernández. Hay que citarlo. Porque Leonel Fernández, recuerden el momento aquel difícil con presidente, Álvaro Uribe en Colombia, con Correa en Ecuador y con el propio Hugo Chávez en Venezuela. Que en ese momento se le llamó a este país... de la paz. El país de la paz. A Leonel Fernández se le llamó el presidente conciliador, una cosa así. Entonces, hay que sentirse orgulloso de los hombres que hemos tenido. Claro, siempre hay cosas que se le sacan negativas a lo positivo, pero hay que decir de que esto que se está haciendo con Venezuela aquí en República Dominicana, eso es un tema que repercute en el ámbito internacional. Claro que sí. Y eso hay que saludarlo. Claro que sí. Ojalá que salga de ese conversatorio, salga un buen diálogo. Que salga la paz. Y la paz en Venezuela. Y que aparte de Vargas Maldonado, el presidente, está la presencia del ex presidente Zapatero. Sí, Rodríguez Zapatero. En una reunión claro. tanto de ayer como del viernes. Sí, Queridos claro. compañeros, vamos a irnos a una pequeña pausa. Vamos a regresar con otros tópicos que estuvieron en un lugar protagónico en la opinión pública. Vamos a la pausa y retornamos en breve.
Seguimos en Tribuna Juvenil. Otro tema que estuvo también en el ambiente público de nuestro país, porque es un tema que ha consternado a la sociedad, porque está el elemento de corrupción, que es algo que está ahora mismo de boga en la República Dominicana. Siempre ha estado. Siempre ha estado. La corrupción. Pero que hablo que está de boga, querido Robinson, porque por lo menos hoy en día hay más escándalos. Sí, sí. Claro. En un pasado, Y mucho escándalo juntos. esos escándalos juntos que dice Ramón, Uno sustituye al otro. pero ¿por qué son importantes? Y me siento satisfecho, aunque tal vez los casos no lleguen hasta las últimas consecuencias, que es lo que está exigiendo nuestro país, que por lo menos salen, porque antes muchos casos quedaban fuera de lugar y no se sabía nada de los casos. Hoy en día por lo menos estamos avanzando con los escándalos. La familia de Junior Ramírez, abogado, comunicador, estuvo presente porque es el derecho que tienen en la normativa procesal penal, presente en la audiencia sobre el recurso de apelación que interpuso los abogados defensores del exdirector de la ONSA. Manuel Rivas. Yo entiendo que esos abogados no fueron prudentes. Hay un derecho constitucional que es el derecho de recurrir cuando una sentencia, una decisión es desfavorable, es un derecho que tiene el señor Rivas, que también la normativa procesal penal le otorga ese derecho, pero no menos cierto es, pueblo dominicano, que hay que ser prudente. Usted puede decir los presupuestos que en ese momento el juez otorgó una prisión preventiva como medida de coerción variaron. Claro. Pueden decir ellos. Ahora, hay un elemento fuerte que va por encima de todo eso y es la prudencia. ¿Por qué hablo de la prudencia? Señores, un caso que está todavía tan fuerte en los medios, ¿era prudente interponer un recurso de apelación? No era prudente. No, aunque tiene el derecho, él es director, pero en este momento no era prudente buscar una variación de medida. Ustedes dirán, pero ahí está el caso de Odebrecht. Sí, está el caso de Odebrecht. Pero aquí, este caso de muerte. Este caso, como dice nuestro compañero, sin ser abogado, ¿qué dice? Es un caso de muerte, Giovanni. ¿Qué está diciendo Ramón? Como el caso del CEA. Ramón, sin ser abogado, que hay una gravedad. Claro. Entonces, cuando el juez se le lleva la cintila probatoria, los medios probatorios, que estamos hablando de un asesinato, esa gravedad impone al juez una prisión preventiva. No, exacto. Entonces quieren dándole larga por un periodo de un año a este señor. Entonces, el país y la sociedad, como es un tema que está tan caliente y de una forma tan espeluznante como fue la gente lo que espera ya que se le aplique los años que merece. Mira, todo esto obedece evidentemente a un mal accionar de muchos, así como hablé hace un ratito del orgullo que podemos sentir en el caso del presidente de la República, del canciller, del expresidente Fernández y de muchos hombres buenos que hay en el ámbito político por lo que está sucediendo con Venezuela. Hay que decir también que el accionar de muchos actores políticos, en el caso de Manuel Rivas, que fue funcionario hasta el momento de la desgracia de la ONSA, señores, es la corrupción, es la ambición, es la forma desmedida que están actuando nuestros políticos. Y esto sucede, aunque Manuel Rivas yo no puedo decir que tuvo que ver con la muerte de Junior, pero sí puedo decir y debo decir que Manuel Rivas está involucrado en el tema de la corrupción en la ONSA. Pero Robinson, y eso lo redactó. Pero está involucrado en ese caso también. Robinson, No, pero en el caso de la muerte yo no quiero decir que está porque yo no tengo la prueba. ¿Qué dijo un abogado respetado? Ahora, en el caso ¿Qué dijo un abogado respetado Sí. que estuvo aquí? ¿Quién? Servio Tulio Castaño Ok. dijo aquí la pasada semana Sí. que el caso de corrupción de la ONSA Eso era lo estoy diciendo. Vox Populi, Vox Dei. Claro, a eso me refiero. Vox Populi, Vox A Dei. eso me refiero, que es un caso que viene desde el 2013, Ah, bueno. que se estaba haciendo, lo que pasa es que me interrumpiste, No, entonces Lo ya hay que respuesta. se está haciendo
reportajes, tanto en televisión como en periódicos, sobre ese particular. Y nadie le hacía caso a eso. Pero es un caso que se viene tocando. El tema que lo que rebosó la copa fue la muerte. Y es lamentable que hay que esperar la muerte, como el caso del 6 en San Pedro de Macorís. Hay que esperar la muerte de personas, señores, para detectar que hay una desgracia en una institución. Un reflejo funesto. Entonces, a eso de nuestra sociedad. Ese es el llamado que debemos hacer ante las tantas cosas que están sucediendo. Ustedes decían ahorita, los tantos casos de corrupción, uno sustituye el otro y eso no puede seguir sucediendo. Vamos. Mira, en otro orden, en esta semana el Poder Ejecutivo promulgó mediante ley 243-18 el presupuesto general de la Nación para el año 2018 por un total de 816.565 millones junto a una adenda que modificaba varios de los artículos de la iniciativa original y consignaba mayores partidas para variar. La adenda del presupuesto contempla autorizaciones de financiamiento por un monto de 130 millones para 2 proyectos, el incremento de las partidas tanto a la Cámara de Cuentas, la Defensoría Pública y Proconsumidor. Claro que sí, querido Ramón, la promulgación del presupuesto de la que Nación. inclusive, Giovanni, esto fue un presupuesto que se estaba debatiendo y ya finalmente esta semana Finalmente, como dice nuestro compañero Ramón, promulgación del presupuesto del 2018. Para el 2018, instituciones de nuestro país tendrán una mayor partida de recursos. Es una demostración que esos recursos se están asignando de una manera equitativa, aunque siempre van a existir instituciones que quieren mayor recurso. Ahora, ¿cuál es el mensaje que nosotros llevamos con relación al presupuesto de la Nación? Que necesitamos una mayor calidad del gasto en nuestro país. Y cuando tengamos esa virtud de tener un presupuesto que no tenga déficit, un presupuesto que sea equilibrado, nuestra nación tendrá un mejor futuro. Y es el gran norte. Esta noche, apreciado televidente, tenemos una entrevista especial. Un honor que esté hoy en Tribuna Juvenil un gran diputado, porque ha sido un diputado que ha demostrado que tiene una especialidad en una área, pero que esa especialidad la trae hacia los ciudadanos. No, y que ahora está debatiendo un importante proyecto de ley. Un proyecto de ley muy controversial. Estará con nosotros, pueblo dominicano, el diputado por el PLD. Rafael Tobías Crespo. Para nosotros es un honor porque también él pertenece a esa camada en el partido del PLD de una nueva generación política. Y aquí nosotros todos los sábados hablamos de la nueva generación porque apostamos a que en la República Dominicana vienen cambios. Vamos a la pausa, amables televidentes, y regresamos con esta excelente entrevista con el diputado del PLD, Tobías Crespo. Muy bien, señores, continuamos tal como dijimos antes de la pausa. Estamos con el honorable diputado de la República, Rafael Tobías Crespo, por el PLD. Él es el padre, precisamente, de una ley que se debatió mucho, que es la que crea el Intran. Muy buenas noches, honorable diputado. Buenas noches, gracias por invitarme a este programa, felicitándolo por un espacio que tiene un buen nombre y me imagino que también buena audiencia, que es Tribuna Juvenil, y saludando también a los televidentes que les siguen a ustedes. Gracias. Bueno, agradecidos nosotros. Bueno, diputado, me sale inmediatamente preguntar, se han visto, después de la creación del Intran, las expectativas fueron muchas y tal parece que no se han efectuado algunas de las cosas que hay que hacer como para que el tránsito, los tapones mermen. Anoche me tomé yo 1 hora 15 minutos en un tapón y cualquiera puede pensar, es que no se ha hecho
lo que en sí la ley que usted mismo estuvo trabajando no se ha hecho lo que se requiere? No, mira, yo entiendo que no. Esta ley es de reciente promulgación. Sí. Fue promulgada por el presidente de la República el 21 de febrero de este año. El presidente de la República se tomó 4 meses. Nosotros entendíamos que iba a designarse a las autoridades del Intran de manera inmediata, pero en ese proceso de reforma institucional que implica la misma ley, porque recuérdate que la ley eliminó lo que era la OTTT, DGTTT, que yo dirigí por 6 años, 2004-2010, el FONDET, el Fondo de Desarrollo del Transporte, el CAR, el Consejo de Administración y Regulación de Tasas, y también la Caja de Jubilación y Pensión de los Choferes. Ese trabajo de unificar todo lo que son las bases de datos, los patrimonios, los recursos, las obligaciones, la nómina, todo el personal de esas instituciones y sobre todo alinear las competencias y las atribuciones, que es uno de los principales aportes de esta ley, pues se ha ido dando en este primer año. Es decir, desde febrero hasta la fecha ya el presidente de la República no solamente promulgó la ley, sino que dio en marcha lo que es la aplicación con la reforma institucional. Uno de los grandes retos y desafíos era precisamente esta gran sopa de letras, tantas instituciones que habían, más de 12 instituciones tratando cada una con sus islas de poder y con programas particulares y específicos, yo digo tratando porque no se iba a resolver nunca, de planificar, organizar, regular un sector tan importante para la economía y a nivel social como es la movilidad de personas y de mercancía, el transporte terrestre en todas las modalidades, el tránsito y la seguridad vial, pues nosotros sabíamos que iba a tomar un tiempo porque implicaba el alineamiento, la alineación de todas estas instituciones y sobre todo el Intran, que tiene muchas responsabilidades. Estamos hablando de 42 atribuciones que tiene en el artículo 9 el Intran, pero también esta ley, tú y yo, nosotros la hemos discutido antes de que fuera promulgada porque duramos 5 años y medio en el Congreso. Perimió 5 veces y 5 veces la reintroduje, aunque yo la estaba trabajando desde el 2005, cuando era funcionario. En ese sentido, tiene 360 artículos y 32 reglamentos. El solo hecho de actualizar reglamentos que existían, crear reglamentos que no existían, es decir, hay reglamentos que tenía la DGTT, habían normativas que tenía la OTTT, porque la OTTT no estaban por ley, la mayoría de estas instituciones ninguna estaban por ley, era la DGTT la única que estaba por ley del año 66, y sobre todo pasar a rango de reglamento algunas normativas municipales que se ha avanzado mucho en la capital, se había avanzado mucho en los últimos 10 o 14 años de normativas que tienen que ver con el transporte. Llevar esto, y la misma ley establece un plazo de 6 meses, aunque el Intran se va a tomar 6 meses para algunos y 1 año para otros, te implica de que las expectativas que no solamente tú crees que se tienen. Yo he estado recorriendo el país desde febrero para acá, estableciendo charlas, seminarios, los diferentes sectores nos han estado contactando y uno a nivel académico ha ido socializando y el país tiene una muy alta expectativa todavía. Yo entiendo, desde el punto de vista conociendo el Estado, que los grandes golpes de efecto pudieran darse el año próximo. ¿Por qué? Porque también la mayoría de instituciones que se eliminaron ya habían agotado su presupuesto. Si tú recordarás, el Intran se designa en julio, a finales de junio o inicio de julio, y a partir de ahí tú sabes que ya la mayoría de las instituciones, el gran porcentaje de sus recursos lo había agotado. Porque está en el ombligo del año prácticamente. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros aprobamos recientemente, hace una semana, el presupuesto de ingresos y gastos general del Estado, donde se asignan, aparte de los recursos que tenían estas instituciones que ya dejaron de existir y que no están establecidas, pues recursos adicionales. Sí, la ley lo establecía así también. Para este año, y entonces para el próximo, los que ellos tenían más los recursos adicionales que dentro de sus planes, programas, proyectos y políticas debe tener el Intran. Entonces, ¿qué pasa? La ley es importantísima porque tiene una ruta crítica, tiene una guía, tiene un marco esquemático de accionar para los funcionarios que están en el Intran. No por eso nosotros nos dimos el tiempo suficiente de trabajarlo con mucha profesionalidad y el Congreso, y yo quiero reconocer aquí a todos mis colegas diputados de la Comisión Permanente de Obras Públicas y Comunicación Vial que hoy yo presido,
que nos dimos el tiempo suficiente de escuchar a todo el mundo, de analizar en detalle el impacto de cada artículo, de cada párrafo y de cada reglamento, para que hoy el país pudiera iniciar la primera ola de reforma del sector de la movilidad del transporte. Yo creo que vamos a avanzar, incluso el Intran ha ido dando pasos y anunciando medidas pequeñas que no implican el tema de grandes transformaciones. Por ejemplo, la ley, y ya el Intran lo tiene, establece un plan nacional estratégico de seguridad vial que se desprenden planes locales o municipales de seguridad vial y planes empresariales, porque las empresas tienen que aportar a la seguridad vial. Dentro de los planes de salud ocupacional, el 40 al 60% de los accidentes de tránsito que crean incapacidad, pérdida de horas hombre, se dan en el trabajo, es decir, en el trayecto de mi casa al trabajo, durante el trabajo o devolviéndome del trabajo hacia la casa, sobre todo las empresas que tienen grandes flotillas de vehículos. Y por el otro lado, también un plan maestro de movilidad en las grandes ciudades que lleve a establecer una planificación de la movilidad de personas y de mercancías, tomando en cuenta el ordenamiento territorial, el uso de suelo, el respeto a la convivencia de los espacios públicos como son las aceras, las calzadas y todo lo que tiene que ver con los dispositivos de control de tráfico, y sobre todo apostar, y que ya el gobierno en el plan estratégico de seguridad vial lo tiene, aunque mi aspiración particular es que en 10 años se pueda reducir a la mitad. El gobierno tiene al 2020 la reducción en un 30% de los accidentes de tránsito, que hoy por hoy rondan 2.300, 2.600 al año. Licenciado, y como autor del proyecto, que ya ahora mismo ya se convirtió en ley, ¿usted cree que el Instituto de Tránsito está dando los pasos correctos, los pasos necesarios? Sí, el Intran, nosotros hemos dado seguimiento porque nos toca también como legislador dentro de nuestra función de fiscalización. No sé si ustedes saben que tenemos 3 funciones: legislar, fiscalizar y representar. Entonces, en esa función de fiscalización, incluso el hemiciclo nos otorgó esa facultad a nosotros. Al vernos trabajando tanto tiempo, cada uno de los voceros de los diferentes partidos, porque por esta ley votaron todos los diputados de los diferentes partidos. No es una ley de colores, es un arcoíris, una ley con el arcoíris, con los colores de todos los partidos. En ese sentido, lo que ellos están haciendo, están adecuándose a la ley. Y el seguimiento que le hemos dado incluso a la ingeniera Claudia Francesca de los Santos, cada vez que en la entrevista establece eso mismo. Nosotros lo que estamos es dándole fiel cumplimiento a lo que establece la ley 63-17 de reciente promulgación. Tobías, en estos días, observando el periódico, un reportaje del ejecutivo del Seguro Banreserva, Osiris Mota, que él expresaba que los accidentes de tránsito en su gran mayoría son de motoconchistas. Sí. Y te digo mi experiencia, como abogado, los tribunales están inundados de demandas en daño y perjuicio fundamentadas en la ley de tránsito, especialmente la responsabilidad civil extracontractual que está tipificada en el artículo 1382 y siguiente. ¿Qué pasará ahora con la ley en este aspecto legal? ¿Qué esperamos? Mira, en el aspecto legal, todo lo que era la ley de 41 se derogó. Ya todo el régimen sancionador queda en el ámbito de esta ley. Esta ley va a desprender un gran accionar en el ámbito jurídico, y por eso los abogados se han interesado mucho, se han dado muchos diplomados, muchas charlas, conferencias y especialidades. ¿Por qué? Porque anteriormente se establecía la parte de civil y la parte penal con los tribunales especiales de tránsito, pero se daba algo que no se veía, que eran las demandas y las instancias que presentaban los choferes contra los dueños de las guaguas, que no terminaban ni en tribunales civiles ni en la parte penal, sino que se iban por lo laboral. Es decir, el chofer de la guagua, que el propietario se la daba para que le llevara un diario, ¿verdad? Sí. Entendía que por los tribunales laborales había un vínculo de relación contractual, aunque no así firmado, entre el propietario de la guagua, y muchos de esos conflictos, sobre todo entre propietarios de guagua y choferes, se iban a la parte laboral. Y por el otro lado hay algo nuevo que va a desprender también una gran actividad, que es el tema administrativo. Ya este sector pasa a ser un sector regulado de la economía, que no era regulado, sobre todo el sector del transporte terrestre. Al ser un sector regulado de la economía, donde el Intran o los ayuntamientos como ente administrativo otorgan una licencia de operación bajo un esquema de licitación o de concesión de una ruta. Es
de una ruta que tiene unos parámetros, unos niveles de servicio, una frecuencia, un itinerario, unas condiciones de vehículos, choferes, a una tarifa, porque también esta ley establece que es el Intran el que regula las tarifas. No había ninguna ley que estableciera el ente del Estado que definiera el tema de las tarifas. Todas las huelgas terminaban en el Palacio Nacional, pero ahora no, ahora hay que sentarse con el Intran, porque de ahí es que debe salir, porque la misma ley incluso establece bajo qué mecanismo, bajo qué fórmula, bajo qué periodicidad se establecen y bajo qué mecanismo de solicitud de cambio, porque los precios no son fijos, los precios varían. En ese sentido, van a haber también muchas demandas en el tema, ya entrando a la pregunta tuya jurídica, legal, en los tribunales, primero hacia el Intran, que es el primer ente que toma la decisión, luego hasta el Tribunal Superior Administrativo y el contencioso administrativo, por las relaciones que se van a desprender entre el ente que es el administrativo, que otorga una licencia, que la puede suspender, la puede revocar y la puede cancelar, y el afectado que firmó un contrato, ¿verdad?, y que puede entender que de manera arbitraria esa autoridad violó sus derechos contractuales. Es decir, que aquí vamos a ver en el aspecto jurídico una amplitud de temas, en la parte administrativa, en la parte civil, en la parte penal y en la parte laboral, que me imagino que se seguirá dando, porque siempre va a haber lucha entre patronos, empleados, y ahora más que la ley obliga a que ya no son ni cooperativas, ni asociaciones, ni federaciones, ni sindicatos, son empresas. Es decir, a la ley obligar a que el prestador de servicio de transporte sea una empresa que tiene que formalizarse, pagar impuestos, tener responsabilidad civil y penal sobre las personas y la mercancía transportada, pero también pagar a la tesorería, y que los choferes y los empleados tengan seguro familiar de salud, que no lo tenían, y pensiones dignas. Por eso es que nosotros eliminamos la caja de jubilación y pensión de los choferes, pero no dejamos a los choferes sin pensiones, lo mandamos al régimen de la ley 8701. En todo lo que usted cita, ahí están los camioneros. Todo el mundo, es decir, no importa la modalidad, están los camioneros. En el caso, voy a retomar el tema de la motocicleta. La motocicleta, taxi, transporte escolar, transporte turístico, transporte de mercancía peligrosa, de combustible, material radiactivo, transporte de todo tipo de mercancía, pero también el tema de transporte privado, transporte público, la definición para que no haya problema, porque hay empresas que utilizan su vehículo para transportar a sus empleados. Ya eso no es transporte público, entonces ahí no entra, como no se paga, el ciudadano no se desprende de su bolsillo de un dinero, y no se paga, ya la regulación es diferente con respecto sí al transporte público, que el Estado tiene que intervenir, tiene que garantizarlo, tiene que evitar que haya paralización por paros patronales, tiene que garantizar la continuidad, y que en caso de suspensión el Intran o el ayuntamiento la puede reasignar esa licencia de operación o esa ruta a cualquier prestador hasta que se resarce el servicio. Tobías, vamos a ir a una pequeña pausa, pero vamos a regresar, como tú dices, con los motoconchistas para que hable. Una de las principales preocupaciones. Esa gran preocupación que existe en la sociedad. Vamos a la pausa y regresamos con esta interesante entrevista con el diputado del PLD, Tobías Crespo. Seguimos en Tribuna Juvenil. Tobías, vamos a seguir con el tema de la motocicleta. Sí, mira, el tema de la motocicleta es un fenómeno que empezó a movilizarse o a desprenderse en República Dominicana a partir de los años 80, a inicios de los 80, cuando se empezaron a cerrar los ingenios, pero también cuando una gran cantidad de ciudadanos dejaron de trabajar las labores agrícolas en las zonas rurales y pasaron a las grandes ciudades. Pero también es un reflejo del desempleo, de la falta de oportunidad a nivel de empleo de una gran parte de la población que tiene bajos niveles educativos y también económicos. En ese sentido, muchos ciudadanos, cuando no ven forma de conseguir un empleo, pues o se meten a motoconchista, o son delivery, o trabajan como mensajería, o trabajan como mensajero particular, que era lo que históricamente se utilizaba la motocicleta, en los correos, por ejemplo, para llevar las comunicaciones. Y, todavía existe en el correo. Y el mototaxi, que es la parte de utilizar la motocicleta para transportar por paga.
En ese sentido, la motocicleta, así como el parque vehicular que todos los años reporta impuestos internos, da la siguiente estadística, por lo menos la última que tenemos de diciembre del 2016, 54.25% del parque vehicular es motocicleta. Es decir, de casi 9 millones de vehículos que hay, más de la mitad son motocicletas. Estamos hablando de casi 1.7. ¿Cuántos millones de vehículos? 3.9 es el último informe, que 3.800 y pico. Esa estadística es a nivel nacional. A nivel nacional. Pero ¿qué pasa con esas estadísticas de impuestos internos? Que siempre hay un subregistro. ¿Por qué? Porque no se le dan de bajas a los vehículos que van saliendo ni a otros tipos de vehículos que tal vez no entran al sistema, a la base de datos, pero sí que están circulando y que a veces se empalman aquí, y todo el mundo lo sabe, por piezas y por pedazos, y eso están circulando. En ese sentido, la gravedad es la siguiente, de que nosotros tenemos más de la mitad del parque vehicular que son motocicletas, vehículos de 2 ruedas, que la motocicleta, los usuarios de la motocicleta junto con los peatones y los ciclistas son los usuarios más vulnerables de las vías, porque su carrocería es su cuerpo. Sí. En ese sentido, una motocicleta, el usuario o los usuarios, al ser impactados, las principales fracturas son en el cráneo, por eso el tema de usar el casco protector. Sí. Luego la segunda siguen en proporción el tórax, es decir, cuando casi siempre salen, como dicen, volando por los aires, entonces la parte del tórax, la columna, que le afecta mucho de ello, y en muchos de los casos entonces están las extremidades inferiores y superiores. Entonces los accidentes de motocicleta están contribuyendo a que hoy por hoy la República Dominicana, nada más en el sistema de salud, sin tirarle numerito a los cálculos de las indemnizaciones en el sistema de justicia, los pagos de las empresas de seguro, los pagos de los vehículos, la reposición de los daños a la propiedad pública y privada y los costos administrativos de la justicia que se generan, 60.000 millones de pesos al año se está gastando, un 2.2% del Producto Interno Bruto nada más en los hospitales, en el sistema hospitalario, para enterrar a esas víctimas y para darle una salud después que viene el impacto. Entonces, la motocicleta es una actividad que debe ser bien regulada, y esta ley la regula de manera... ¿Se meten ahí o no? Todos los que son usuarios de las vías, incluso las bicicletas, la ley establece el fomento de la ciclorruta, la ciclovía y vías especiales. Es una ley muy moderna, muy integral, muy holística, como le dicen a nivel académico. En ese sentido, ¿qué pasa con la motocicleta? Que no podía esta ley regular de manera muy precisa la motocicleta. Por eso ustedes vieron que aunque nosotros después los convencimos a los dirigentes de Motoconcho, pero ellos hicieron protestas en el Congreso, pero finalmente entendieron que esta ley era para salvarle la vida a ellos, para garantizar que sus esposas no queden viudas y para garantizar que sus hijos no queden huérfanos. Claro. Entonces, ¿qué se puso en la ley con la motocicleta? Primero, 2 personas en motocicleta, porque lo dice la matrícula. No lo dice Tobías Crespo ni lo decíamos los legisladores. La matrícula de la motocicleta dice el conductor y un pasajero. Son 2 nada más. Por eso tú ves que viene el asiento un poco largo y un estribo para una persona. Sí. La motocicleta no fue diseñada para 2 personas. Incluso en sus orígenes fue únicamente para una sola persona. Después fue que se vieron los usos, y los orientales, que son los que fabrican principalmente la motocicleta, vieron su masificación y establecieron un mecanismo de dos personas, junto el pasajero y el usuario. En las guaguas ven hasta los estribos. Pero eso está regulado por la ley. Voy a establecer eso porque también lo establece. ¿Eso regula la ley? Sí. De que no haya gente afuera en los estribos. Sí, claro. Eso es la calidad de servicio. Porque si tú estás pagando de tu bolsillo un dinero para que te den un servicio y te traten dignamente, a ti no te tratan de manera indigna. Eso. Como dice mucho de ellos, péguense como anoche. Sí, como anoche. O por ejemplo en el palito de la cotorra, que es el palo que le ponen adelante al vehículo. Usted no se pegó nunca. Completando 5 atrás, diputado. En ese sentido, lo que estamos diciendo, la ley establece que cada vehículo viene en la matrícula la cantidad de pasajeros y el chofer. Es como un ascensor. Cuando tú a un ascensor le pones más cantidad de personas que hace, pita, y no solamente pita, no se mueve. Porque el ascensor entiende que la vida de los que están ahí puede ir en peligro. Así mismo pasa con los vehículos. Esta ley establece que en el caso de cada tipo de vehículo no se pueden montar más personas de lo que diga la matrícula. Pero déjeme decirle que hay vehículos para transporte masivo, por ejemplo, colectivo. Las guaguas de Sagusano que vienen para transporte público, por ejemplo, de la ONSA, te dice la matrícula 14575. ¿Qué significa eso? El conductor 45 sentado y 75 parado. Esa es la capacidad máxima que tiene
ese vehículo diseñado lo que llama biarticulado. Hay vehículos para 27 pasajeros, para 70 y pico de pasajeros, hay otros, los tipos sedán para Ramón le va a hacer una pregunta, pero un sí o un no que yo quiero nada más, para no ¿La de Ramón o la tiempo. tuya? No. La tuya. A la mía, porque Ramón viene con una pregunta, pero no hay un capítulo en esa ley que obligue a los choferes y cobradores de guaguas a hacerse un estudio antidroga. Bueno, la ley establece una serie de requerimientos para ser conductor y dentro de esto tanto un examen psicomédico, es decir, psicológico y médico, que no solamente sea el tú taparte un ojo para ver a la distancia de lo que es una letra, si tiene o no confunde la letra. Ya la mayoría de los exámenes médicos, hay equipos que te manejan 40 pruebas diferentes de motricidad, de visión monocular, de reacción al freno, de visión nocturna, de tipo de visión. Es decir, ya el tema del examen médico impacta mucho en el otorgamiento de la licencia de conducir, pero también en el caso de transporte público de pasajeros, que es de pasajeros y de carga, que es el que te preocupa a ti, la ley anterior, la 241, establecía el control sobre sustancias toxológicas, es decir, drogas o sustancias controladas. Esta ley también lo establece y establece el alcoholímetro y la medición de los niveles de alcoholemia, los niveles con equipos y el radar para medir la velocidad también, porque la ley 241 no tenía los modernismos y la actualización que tiene esta. Entonces, en la justicia, cuando tú dices que una persona estaba bajo los efectos de la droga, del alcohol o que se dio la velocidad, tú tienes que llevar la prueba, la evidencia. Tú tienes que llevar la evidencia para demostrar que ese usuario estaba conduciendo bajo esa violación. Entonces, ya nosotros tenemos un sistema de justicia donde la persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, la autoridad tiene que demostrarle la culpabilidad, y en este caso son los agentes de la DGC que tienen que demostrarlo, el Ministerio Público, por ejemplo. La DGC es el nombre de la AMEC. De la AMEC. Licenciado, entrando ya a la parte política, el PLD, en esta semana vimos, por ejemplo, una denuncia del dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, Franklin Almeida, denunciando una reunión del ministro Peralta con 25 diputados, senadores. Y también vimos la denuncia de un senador por La Vega, denunciando también que el presidente del partido, Leonel Fernández, se había reunido con algunos diputados. ¿Usted cree que esto podría ser el inicio de alguna división política en el PLD? Mira, el Partido de la Liberación Dominicana ha estado enfrentándose desde hace un tiempo al tema de los dos grandes liderazgos que han incidido durante mucho tiempo, que es el liderazgo de Leonel Fernández. La polarización está La polarización entre el expresidente Leonel Fernández, que fue presidente 3 veces, presidente del PLD, y el primer presidente del PLD, antes de Danilo, el presidente de la República, y el presidente actual, Danilo Medina Sánchez. Estos conflictos, yo creo que, y esos enfrentamientos, que en muchos de los casos también son empujados por muchos de los equipos que los acompañan, de sus seguidores, de sus anillos, y de los que siempre han estado al lado de cada uno de su gente de confianza, puede llevar al traste, sí, con una división, y nosotros nos apenamos porque en el caso particular nuestro, de nuestra familia, que llevamos más de 30 años en el PLD, entramos a muy temprana edad. Mi primer voto fue por Juan Bosch a los 18 años. Nos preocupa, y sobre todo que vinimos del viejo PLD, donde aprendimos de los círculos de estudio, hacer política en la parte teórica, en la parte práctica, y que no nos hemos saltado ninguno de los escalones. Y viendo la proyección de ese conflicto, de ese enfrentamiento, nosotros lo que tenemos que apelar es a la unidad del PLD, a que las apetencias o los conflictos particulares entre estos dos grandes líderes pues no lleven a que el Partido de la Liberación Dominicana entre en una fase de división, porque el enfrentamiento entre ellos dos puede ser catastrófico. Hay quienes están asusando con eso, diputado. Bueno, pero sería fatal no solamente para el Partido de la Liberación Dominicana, sino para la sociedad. Sí. Pero también ellos deben de entender lo siguiente, deben de entender que deben propiciar un relevo. Claro. Nosotros estamos trabajando en un proyecto de relevo democrático con mi hermano Manuel Crespo. ¿Por qué? Porque los liderazgos tienen, como todo en la vida, un ciclo. Todo en la vida tiene un ciclo. Y el ciclo inicia,
se desarrolla, se desenvuelve, llega a su máxima ¿Hasta qué etapa muere? y luego empieza en declinamiento hasta fallecer o hasta desaparecer. Entonces, el que no entienda esa dialéctica de que eso pasa a todos y nos pasa a todos y que querramos perpetuarnos en las posiciones más allá de lo que establece incluso hasta las coyunturas, es decir, enfrentando las coyunturas y lo que se pueda dar, pudiera entonces no estarse pensando, como nos enseñó Juan Bosch, de que lo general está por encima de lo particular y que dejemos ir de lo general a lo particular para volver a lo particular a general. Aquí lo importante es el PLD. Yo entré al PLD de Juan Bosch, inspirado por Juan Bosch, y sobre esa máxima es que he trabajado en el partido durante estos últimos años. Yo creo que todos los que entramos al PLD, tanto los que fundaron, que yo no fui fundador, pero los que entramos posterior, y los que han entrado también últimamente. En ese sentido, yo creo que aquí debe fomentarse y propiciarse. ¿Y por qué? Porque, en definitiva, el PLD y el país le dieron 3 oportunidades al expresidente Leonel Fernández. Fue 3 veces presidente. El PLD y el país le ha dado 3 oportunidades al licenciado Danilo Medina. Perdimos en el 2000 y ha ganado 2 veces. Incluso la última con la votación más alta que presidente alguno haya tomado, y llevamos al PLD a tener su votación más alta. Ahora, nosotros no podemos, basado en eso, emborracharnos y creer que la sociedad no está mirando los comportamientos de cada uno de nosotros. Entonces, nosotros entendemos que debemos pensar en los hijos nuestros, claro, en nuestros nietos, porque aunque en República Dominicana la historia te dicta que el caudillismo, los liderazgos son faraónicos, son eternos, y que lo proyectamos casi hasta la muerte, los ejemplos están acá recientes, antes de los liderazgos que tenemos, nosotros debemos ver que viene empujando hacia adelante una generación que espera cambio y que espera también ser relevo. Y no es un tema de edad, de cambiar viejo por nuevo o de nombres, sino también de, como bien lo plantea Manuel, de un nuevo modelo económico y de eliminar las malas prácticas de los... Licenciado, usted mencionaba los 2 liderazgos, y tanto así que ahora hay una división por el tema de las primarias abiertas y cerradas. En el caso suyo, ¿cuál usted favorece? Mira, a nivel particular, aunque a mí me favorece, y ahí voy a ser explícito y académico, me favorece abierta. Yo creo que lo conveniente es que sea cerrada, porque yo no puedo pensar... ¿Por qué usted dice que a mí me favorece? ¿Por qué? ¿En qué sentido? No, porque en el caso particular de uno tiene un liderazgo que puede sobrepasar al PLD, y en la sociedad. Es decir, hay un liderazgo ganado, y como dirigente de un tiempo entiendo eso. Ahora, no puedo pensar en Tobías Crespo. Debo pensar en el PLD y en la sociedad. Entonces, ¿para qué hacemos los partidos políticos? ¿Para qué afiliamos gente? ¿Para qué hacemos un padrón? Entonces, yo creo que si va a ser cerrada, vamos a sincerizar el padrón, vamos a limpiarlo, y vamos a dejarlo, porque la pregunta es, si nos vamos por cerrada, los partidos no tienen padrón creíble. ¿El PRM tiene padrón? Todavía no. El PRD no sabemos cuántos son. Se han ido uno, el Reformista tampoco, y nosotros tenemos el problema más grande, el PLD, 2.5 millones de miembros, es decir que nuestro problema es mayor de limpieza. En ese sentido, yo creo que ahí lo que debe ponerse de acuerdo de que si se va interna, cerrada, que se limpie el padrón, y si es abierta, pues entonces claro que sí, ya nosotros entenderíamos que parte de la fortaleza de los partidos se va a ir debilitando. Tobías, te damos las gracias. Para nosotros un orgullo llevarle luz al pueblo dominicano, tanto en el tema del Intran como también del tema político. Gracias, Tobías, de corazón. Gracias a ustedes. Claro. Sí. Estuvieron con ustedes Ramón Núñez Fernández, Robinson Galvez y quien les habla, Giovanni Morillo. Me despido con una frase que es aliada de la nueva generación. Saber esperar es una forma de vencer. Será hasta la próxima.